Vamos a estudiar el capítulo 9 del libro de Juan. Si tienen sus Biblias, me acompañan allí. Quiero en este momento saludar a nuestra audiencia que nos ve en todo el mundo. Estamos saliendo en transmisión desde la ciudad de Lima, desde el distrito de Los Olivos, aquí en Universitaria con Huaylas. Es como ya referencia exacta, ¿verdad? Universitaria con Marañón es la referencia del punto. Algunos me dicen: pastor, te andamos buscando por Universitaria y Marañón. Sí, pero es que tiene que venir todo Marañón y ahí estamos en Huaylas, por la comisaría Laura Caller, es la que se llama esa, ¿no? Algunos nos escriben, hay gente que nos ha venido a reclamar acá diciendo: pastor, te hemos buscado 3 semanas. Le digo: pero ahí está mi teléfono, está en la página misma, sale el contacto que pueden ustedes hablarnos. Hermanos, quiero entrar un poquito en contexto antes de leer el capítulo 9 del libro de Juan. Jesús había sido casi apedreado. ¿Saben por qué? Porque él había dicho que él es preexistente. En el capítulo anterior, en el capítulo 8, él había dicho que es preexistente. ¿Qué es, pastor, preexistente? Jesús había dicho, los judíos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, decían ellos. Y Jesús le dijo: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, harían las obras que Abraham hizo. Abraham hizo buenas obras. Ustedes son hijos del diablo, les dijo, no de Abraham. Me disculpan, pero son hijos del diablo. ¿Por qué son hijos del diablo? Porque ustedes me quieren matar. Y el primer asesino, ¿quién es? El diablo. Es lo que le dice. Así que por lo tanto ustedes son mentirosos, porque el diablo es padre de mentira y en él no hay verdad. Y le dijeron: ¿acaso tú eres mayor que Abraham? Y Jesús le dijo: oiga, un momento, antes que Abraham exista, yo soy. ¿Qué estaba diciendo él? Antes de que Abraham naciera, yo ya existía. Jesús es preexistente. Él no tiene principio ni fin. Él siempre ha existido. Él es reconocido como Alfa y la Omega. Y Omega, ¿verdad? O sea, Jesús no es alguien que tuvo algún inicio, como predican los testigos de Jehová, que Jesús fue el primero en ser creado. No, Jesús fue el primero en ser creado. Él siempre ha existido, por siempre. Es eterno. No vino a surgir de la Virgen María. No, él ya ha existido antes de ello. Jesús siempre ha existido. Él es preexistente. Entonces, cuando los judíos dicen: ¿cómo me vas a venir a decir que tú existías antes de Abraham? Si ni siquiera cumples 50 años y me vas a decir que eres mayor que Abraham, viviste antes de Abraham. No, estás loco. Y nosotros no nos equivocamos que tienes demonio, le dijeron. ¿Por qué estás endemoniado? Solo un endemoniado lunático puede hacer esa afirmación. Coherente, porque ellos lo conocían, que Jesús era el hijo del carpintero, y como nunca te hemos visto antes. Así que en el verso 50 del capítulo 8 del libro de Juan, la Biblia dice que agarraron piedras, ¿sí?, y empezaron a querer matarlo, y Jesús fue escurridizo y se escapó. Eso dice la Biblia. Salió del templo, porque en el templo mismo, donde se sacrificaba animales en honor a Cristo, querían sacrificarlo por adelantado al Mesías. Ahora, a piedradas. Y solamente se apedreaba a personas como blasfemias, y para ellos eso era una blasfemia y querían matarlo a piedradas. Ahora, Jesús sale del templo en el capítulo 8, verso 59. Jesús se fue. Y en el verso 9, en el capítulo 9, el verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. No es que tenía catarata y se hizo ciego, no es que perdió la vista por algo que le sucedió, algún accidente, no. Dice la Biblia que era ciego de nacimiento. En el verso 2 surge una pregunta. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que traducido es maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
¿Qué es lo que quiso decir? Él nació así porque Dios tuvo un propósito: demostrar su gloria en él, su poder en él. En el verso 4 dice: más es necesario hacer las obras que él me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Una vez les explico esto, Jesús hace algo que va a romper con la tradición y la costumbre de años de la práctica judía. Yo les hago una pregunta: ¿es fácil dejar una costumbre? ¿Es fácil dejar una tradición? ¿Se cambian las costumbres de la noche a la mañana? ¿Se cambian de la noche a la mañana las tradiciones? Una vez que se enraiga, tú casi no puedes sacar de tu vida una práctica o una tradición. Es casi muy complicado, casi imposible. Pero permítanme entrar en contexto para que un poquito entendamos algo. Escuchen bien. Los judíos tenían rabinos, que los rabinos venían enseñando cosas que la Biblia no prohibía por ningún lado, pero dentro del concepto del rabino, los rabinos decían: hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y todos los discípulos de los rabinos, escuchen bien, consideraban que las palabras dichas por los sabios eran de igual altura que la misma Biblia. Les voy a decir lo siguiente: existe en los judíos la ley escrita y existe en los judíos la ley oral. ¿Qué es, pastor, la ley escrita? Los 5 primeros libros que están escritos literal y plasmados: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Pregunto, ¿ellos debían obedecer lo que dijo Dios escrito? Sí. Pero aparte de eso, había una ley oral. ¿Qué es la ley oral? La ley oral eran otras leyes que supuestamente interpretaban las leyes, que venían, un sabio decía esto es así, el otro decía esto también es por acá, esto también es por acá. Todas esas leyes se debían guardar de igual manera como se guarda ¿qué? O cómo se enseña la ley escrita. ¿Está sencillo entenderlo? O sea que había 2 leyes que guardar: la ley de Dios escrita en los primeros 5 libros y la otra ley que los rabinos habían interpretado sobre la ley escrita. Ahora les hago una pregunta: ¿cuál de estas era palabra de Dios? ¿La ley que estaba plasmada en los 5 primeros libros o la ley que los rabinos habían llegado a conclusiones? Esa es la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que era la verdadera ley? ¿Cuál? La ley escrita, porque el mismo Dios se lo dictó a Moisés. Le dijo: hazte esto, hazte aquello, hazte lo otro, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, di a mi pueblo esto, aquello y lo otro. O sea, la ley que se dictó por Dios, que quedó plasmado en un libro, esa ley por lógica debió ser la ley más guardada y era la inspiración directamente de Dios. Podríamos decir el dictado de Dios, porque hay que recordar que todas las leyes que están escritas de Génesis a Deuteronomios son leyes que Dios no le dictó en el corazón a Moisés, sino que le dictó audiblemente. ¿Me explico? Solo le dictó. Moisés oía las leyes de Dios, que Dios se lo decía y él escribía. Moisés escribió todo eso. Los únicos mandamientos que no escribió Moisés fueron los 10. Pero todos los otros mandamientos Moisés no los soñó,
Moisés no lo recibió por visión, por revelación, sino que Dios mismo se lo dio por voz audible. Ustedes pueden revisar todas las leyes, Dios le dio por voz que audible. Moisés oía. O sea, prácticamente que Moisés no se inspiró, sino que lo recibió audiblemente de Dios. Y eso hay que desconfiar que no viene de Dios. No hay que desconfiar. Pero les hago otra pregunta. Y si yo como un rabino me levanto y digo, mira, lo que Dios dijo aquí significa tal cosa, lo que yo digo puede ser exacto o puede estar errado. Probablemente muy errado. Pero los judíos habían hecho un libro, vamos a llamarlo el Talmud judío, donde estaba plasmado todas las leyes orales que ellos respetaban de sus sabios. Ahora escuchen bien. Miren acá. Ley escrita, ley oral. Esta ley de aquí no era infalible. Esta ley de aquí tenía errores. Esta ley de aquí era interpretación de hombres. Esta ley de aquí era infalible, inequívoca, no tenía errores. ¿Estamos de acuerdo? Los judíos ponían a la palabra de Dios a la misma altura que la interpretación de los rabinos. O sea, no había diferencia. Es más, muchos judíos consideraban la voz del Talmud por encima de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Están captando lo que estoy tratando de decirles? Muy bien. Esto yo quiero que lo entiendan bien claro para entender el contexto al cual Jesús aquí va a hacer. Ahora, miren, ve, Jesús viene y Jesús quiere romper con esa enseñanza. Jesús viene y quiere enseñarle a la gente que no existe ninguna fuente infalible, aparte de la Biblia. Lo que ellos llaman la Mishnah, lo que ellos llaman el Talmud, no es palabra de Dios. Y Jesús quiere enseñar que Él puede transgredir lo que diga esto, pero enseñó que no puede transgredir lo que dice, ¿qué cosa? La palabra. ¿Estamos claros en esto? Ya, muy bien. Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 9. Dice así: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Una sanación un poco rara, una sanación un poco contraria a la lógica, pero Jesús es Jesús, no se puede equivocar. Él hace un gesto raro, única vez hecha. Yo no sé si puedo simular, pero Jesús reunió glándulas salivales y dice la Biblia que y se inclinó y escupió en el piso. ¡Poh! Para hacer lodo no se necesita pues un poquito de saliva, se necesita una saliva grande. Entonces Jesús ahorró la saliva y escupió en el piso y empezó a batir con barro, ¿sí? Y agarró un poco de barro y como los que tarrajean, pa, al ojo, otro, pa, al otro ojo. Uno no sabía si quiere sanarlo o lo estaba haciendo más ciego. Pero ¿por qué la Biblia describe esto? Toda cosa y todo acto, Jesús es un hombre exacto, muy ordenado, que cada detalle que él hace tiene una explicación y un porqué. Este de acá, la ley oral, decía que en sábado
un hombre tiene prohibido escupir en el piso. Esto de acá no dice eso. Escuchen bien. ¿Qué dice lo de acá? El Talmud, que decía: un hombre no puede escupir en el piso. Tenían 39 prohibiciones, de donde surgían un montón. O sea, había 39 prohibiciones en el Talmud. En el Talmud hay 39 prohibiciones de lo que no puedes hacer en sábado. Y en la Biblia solamente hay 2 cosas que no puedes hacer en sábado. ¿Y cuántos en el Talmud? 39. Pero ¿quién inventó 37 prohibiciones más? ¿Quién es? El hombre. Pero déjenme explicarles que los judíos respetaban lo que dijo Cristo con lo que decían los rabinos. Por lo tanto, se debía respetar esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Si tú quebrantas uno de estos, eras un pecador. Y si quebrantabas lo que dice acá, habías pecado. Y si tú quebrantas lo de aquí, ¿qué? ¿Habías pecado o no? Era lo mismo. No se podía quebrantar una prohibición. Permítanme leer un fragmento aquí. Imagínense que lo están viendo. Los hermanos de Facebook y YouTube lo van a poder ver. Voy a leer este documento. Dice: una de las 39 categorías de trabajo prohibidos en Shabbat, ¿sí? El Talmud Shabbat 18a, 108b, enseña que mezclar tierra con agua o saliva para hacer barro está prohibido en Shabbat, ya que simbólicamente se estaría creando algo nuevo en el día de descanso en el que Dios cesó de crear. A ver, les pregunto, ¿en cuántos días fue creado todo lo que existe? Todo lo que vemos, todo lo que hay. En 6 días. Les hago otra pregunta: ¿creó algo Dios en el Shabbat? No, no creó nada. Cesó. La palabra para reposó es cesó. Dejó de crear, dejó de hacer. Por lo tanto, ¿qué decían los judíos? Como Jesús o como Dios no creó nada en el Shabbat porque cesó, no debemos crear nada nuevo. Si ustedes escupen en el suelo y lo juntan con la tierra, están creando algo nuevo. Están creando algo. ¿Qué están creando? No sé, arcilla, no sé, adobe, ¿qué? Algo están creando. Pero ese algo, no pueden crear ustedes algo en el día. Con razón los judíos respetaban la Mishnah. ¿Saben lo que decía la Mishnah? La Mishnah decía: no puedes comer un huevo de una gallina que puso en el día sábado. ¿Por qué no? Porque es algo nuevo, está creando algo nuevo. Una gallina está haciendo algo, un pollo, un huevo, es algo nuevo. Entonces no se puede comer ni tener algo nuevo. ¿Estamos claros acá? Pero hoy me estoy concentrando en esto. El Talmud Shabbat 8a y 108 enseña que mezclar la tierra con el agua o con la saliva, hacer barro, es prohibido. ¿Por qué? Por el Talmud. ¿Estamos captando esto? Muy bien. Entonces yo quiero decirles que entremos en el contexto. Jesús estaba en un pueblo donde tenían a la Biblia y al Talmud a la misma altura. Pero una cosa es palabra de Dios y otra cosa, ¿qué es?
interpretación de los rabinos, interpretación de alguien. No es puramente palabra de Dios, era interpretación de ellos. Ellos interpretaban así, debían siempre examinarlo, debían compararlo, pero no, ellos decían que tú tienes que creer como si fuera específicamente palabra de Dios. Ahora, voy a leer otro segundo documento. Dice: cuando uno escupe en la tierra y eso es agua y está mezclando el agua con la tierra, está creando algo nuevo que sería lodo o barro, el cual es crear una nueva sustancia. En Shabbat está prohibido. Talmud 18a. Pregunto: ¿Jesús estaba violando el Talmud? ¿Sí o no? Cuando Jesús escupió en el piso y hizo lodo y agarró y le puso en los ojos del ciego para sanarlo, ¿Jesús estaba violando el Talmud? Claro, como sí, porque el Talmud decía: en el día sábado no puedes escupir al suelo, no puedes hacer eso. Ahora la segunda pregunta: ¿Jesús lo hizo? Sí lo hizo. ¿Violó el Talmud? Sí. Punto 2: ¿Jesús sabía que estaba violando el Talmud? ¿O es que Jesús no sabía? Era un ignorante. Jesús sabía, porque era un judío circuncidado al 8º día, sabía todas las tradiciones, sabía todas las costumbres, sabía todo lo que dice la Torah escrita, sabía todo lo que dice la Torah oral. Y escúchame bien, y a Jesús le importó un cuerno violar el Talmud en la cara y en la barba de los religiosos de la época. A Jesús le importó un comino. Les dio en una cachetada religiosa, porque Jesús creo que sacó toda la saliva de la semana, se aguantó para hacer eso, porque él lo tenía planeado y le colocó allí barro y agarró y hizo barro realmente y lo colocó en los ojos del ciego. Y nota lo que le dijo. Miren lo que le dijo. En el verso 7 le dice, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué le dijo? Ahora le envía a lavarse en el estanque de Siloé. Pregunta: el estanque de Siloé, para llegar al estanque de Siloé, que quedaba frente al templo, frente al patio de los gentiles, este ciego tenía que caminar por en medio de quienes, de la celebración de Shabbat. Ese día era sábado. Escúchame bien. Tú podías escupir al suelo. Según el Talmud, podías escupir al suelo cualquier día. Podías hacer barro, jugar, hacer lo que tú quieras, pero no podías hacer eso ¿en qué? Solo estaba prohibido en sábado, en Shabbat. Solo en ese día era prohibido. Y el día que Jesús hace eso, Jesús lo había planeado porque él quería decirle a la gente solo Biblia. ¿Qué le iban a decir? ¿Qué le iba a decir a la gente? Solo Biblia. Vuelvan a la Biblia. No existe una cosa más alta que la Biblia. Solo es la palabra de Dios. Pero escúcheme, esto no van a entender, al menos que entiendan la mente de los judíos. La mente de los judíos era que no era solo la Biblia, sino que había Biblia y la interpretación de nuestros rabinos. Lo que dijo Hillel es palabra de Dios. Lo que dijo Shammai es palabra de Dios. Lo que dijo Rabí Akiva es palabra de Dios. Lo que dijeron nuestros rabinos, ¿qué es? Es palabra de Dios.
Yo conozco mucha gente que me escribe: pastor, yo creo en las enseñanzas que tú tienes, porque lo muestras desde la Biblia y me quedo sorprendido. Pero pastor, mi pastor me ha dicho que yo me tengo que sujetar a él. Y sí, la Biblia dice que te tienes que sujetar a él. Entonces, ¿qué hago, pastor? Yo le digo: si quieres, sujétate a tu pastor, como dice la Biblia, es bíblico. Pero la Biblia dice que hay que sujetarnos al pastor, mientras, en otras palabras, que él se sujeta ¿a quién? A Dios. En otras palabras, ellos tienen la Biblia como una fuente de autoridad única, pero también tienen la palabra del pastor por la misma altura o más allá. ¿Qué cosa? Que la propia Biblia. Yo me encuentro con gente que no puede romper en su cabeza, aunque vea con sus ojos lo que está leyendo y entendió que hay que obedecer a la Biblia, él no puede romper con la tradición, no lo puede romper, porque en su mente de él hay otro libro que es tan igual que la Biblia y que de alguna manera no la va a poder soltar. Alguna palabra que el pastor tiene a la altura de la Biblia, que no va a poder romper con ese vínculo. Jesús va a mostrar a la gente que no hay más palabra de Dios en ningún otro mandamiento que en la propia que él escribió. Y Jesús planea hacer esto porque ya quiere entrar. Hermano, yo les hago una pregunta. Les hago una pregunta simple. ¿No era escandalizar a la mayoría? ¿No era escandalizar a la mayoría? ¿Sí o no? Dígame, ¿no era escandalizar a la mayoría? Claro, iba a hacer esto. Era como agarrar una piedra y darle a un panal de abeja. ¿Ustedes alguna vez le han dado un piedrazo a un panal de abeja? Nosotros estábamos en el colegio, hacíamos eso. Salíamos, buscábamos un panal y le tirábamos un garrote y todos solíamos correr. Era la única adrenalina que teníamos. No había teléfono en ese tiempo. La adrenalina máxima que sufríamos era ser correteado por abejas. Esa era la adrenalina nuestra. No teníamos otro pasatiempo. Pero les explico. Aquí Jesús va a chocar con una creencia que ha estado ensamblada por años. No por un mes, 2 meses, un año, no, años, siglos ya se tenía esa enseñanza. Ya esa enseñanza estaba arraigada en el corazón de las personas, que cualquiera que hable en contra del Talmud o no haga lo que dice el Talmud era un hijo del diablo, era un hijo de Lucifer, era un hijo del mismísimo infierno. Y Jesús escupe en el suelo y algo más. Quiero leer un tercer documento que dice en el Talmud. Voy a citar la tercera imagen. Escuchen lo que dice. En el Talmud se resalta la capacidad curativa de la saliva. ¿Qué cosa decía en el Talmud? El Talmud decía: la saliva es algo que sana. El Talmud recomienda la saliva como algo que sanaba. Es más, la saliva del primogénito, del hijo primogénito, del hijo primero, era considerado como más, ¿qué cosa? Más buena para sanar. Así que en el Talmud se resalta, dice, la capacidad curativa de la saliva. Pero se dice expresamente: no se puede aplicar en los ojos en sábado. ¿Qué cosa decían los rabinos? La saliva, para ponerlo a una persona, puedes curarlo toda la semana, pero en sábado no se puede ponerle saliva. ¿A quién? A ninguno para sanar. Ahora, yo quiero que entiendan algo que es importante. Esto de aquí, el texto original en el arameo hebreo está en Shabbat, en el Talmud, en Shabbat 108b, ¿sí? Estaba prohibido el poner saliva en una persona.
En otras palabras, los judíos tenían, el Talmud tenía como prohibido sanar en el Shabbat. Ahora, ¿qué es lo que Jesús estaba quebrantando aquí? Él escupió en suelo, quebrantó el Talmud. Batió la saliva con la tierra, quebrantó el Talmud. Agarró el lodo y le puso en los ojos del ciego, quebrantó el Talmud. ¿Cuántos quebrantamientos? Wow. Ahora noten, le dice: ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Les hago una pregunta aquí. Jesús pudo haberle dicho: ciego, ve, y el ciego lo hubiera visto. Claro, Jesús hubiera dicho, ni siquiera lo hubiera tocado, el ciego se hubiera sanado. ¿Se acuerdan del milagro que hace cuando muere Lázaro? ¿Qué le dijo? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. No lo palpó, no fue a hacer no le trajo nada. Jesús, que con el poder de su boca hizo el mundo, que con el poder de su boca hizo todo el cosmos y el universo, pudo haber dicho: ciego, te devuelvo la vista, o la vista que se te sea devuelta. El ciego instantáneamente hubiera visto. No tenía la necesidad de escupir en el piso, ni hacer barro, ni quebrantar el Talmud. No hubiese hecho eso. No tenía por qué hacerlo si Jesús hubiese sido un guardador del Talmud. Jesús hace todo eso intencionalmente para demostrar a la gente que se deje de estar pensando que hay otro libro más alto que la Biblia o por igual que la Biblia. Jesús le dice: no. Y él quebranta a propósito para que la gente se alborote. Es peor, los guardadores del Shabbat estaban ese día ahí en el templo y siempre, escuchen bien, el estanque de Siloé era el lugar donde tú llegabas y hacías mitzvah. ¿Qué es eso? Te lavabas para entrar ¿a dónde? Al templo. El estanque de Siloé era el lugar que todos los peregrinos llegaban para entrar ¿a dónde? Adorar en el templo, en el atrio. Entonces la gente que iba a ir al templo, entrar al templo, al atrio del templo, o sea, al atrio de las mujeres, al atrio de los gentiles, al atrio de Salomón, los 5 atrios que tenía el templo en el siglo I, hecho por Herodes. Todas esas personas debían pasar ¿por dónde? Lavándose ¿por dónde? Por el estanque de Siloé. El mitzvot se llama esto, un lavamiento ritual que hacían los judíos. Y Jesús le manda a ese ciego conocido por todos, le manda y le envía allá, mientras los judíos estaban tanto en el camino al Siloé, en el camino al templo, esa turba ahí bastante llena, y probablemente los religiosos estaban cantando el canto: alabaré, 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 alabaré a mí. Estaban cantando ellos y ni siquiera caminaban rápido, porque el Talmud también decía que es un día demasiado santo. De repente caminaban como cuando entra el niño con la Biblia en el matrimonio. Más o menos caminaban judíos, ¿sí? Y de pronto se cruzan con el ciego, bien enlodado, chorreando por acá el lodo, y se va y se lava en el estanque de Siloé, hace mitzvot. Y hermano, y todos se quedan sorprendidos porque están viendo públicamente. Jesús le está mandando a lavarse en un lugar muy acudido por los judíos. Los religiosos estaban allí a ver quién se agacha a levantar una silla, porque está prohibido levantar. ¿Quién hace una obra allí de algo para levantar el palo?
y ven a este ciego con los ojos empapados, ojo que no ve, corazón que no siente, pasa él y se lava, ve instantáneamente y hay regocijo en él. Noten lo que dice el verso número 8. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que estaba sentado mendigando, el que mendiga? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. El que decía: sí, yo soy, decía, yo soy ese ciego, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Él respondió y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: ni idea. Ahora noten el verso número 9. ¿Hay alboroto hasta ahí? No hay alboroto. ¿Hay contradicción hasta ahí? No hay contradicción. Porque es que no hay contradicción porque los teólogos no están. Nota lo que dice el verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahora pongan el verso 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ahora noten esto, subrayen y no se olviden: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de... ¿Qué cosa decían ellos? Este hombre no proviene de Dios. Pregunto, ¿Jesús no provenía de Dios? Él era Emmanuel, Él era Dios con nosotros. Jesús no provenía de Dios. La plenitud de la deidad estaba en Él. ¿Y qué cosa le decían ellos? Este hombre no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque no guarda el día de reposo. La pregunta que les hago es la siguiente: ¿él guardaba el día de reposo? Jesús guardaba impecablemente los días de reposo. Como dice la ley escrita, él guardaba bien el día de reposo. Pero Jesús no guardaba el día de reposo como dice la tradición del Talmud. ¿Se dan cuenta que de qué quebrantamiento le están acusando los judíos a Jesús? ¿De quebrantar la ley de Dios o de quebrantar la ley de los rabinos? ¿De cuál ley le están acusando? ¿Ah? De quebrantar la ley de los rabinos. ¿Se podía quebrantar la ley de los rabinos? Claro, las veces que quieras. Y Jesús la quebrantó una vez y otra vez y muchas veces. Sus discípulos la quebrantaron una vez, muchas veces. En cierta ocasión sus discípulos arrancaron espigas mientras caminaban de Betania a Jerusalén. Jesús caminó en sábado de Betania a Jerusalén, que son 3 kilómetros, cuando en el Talmud decía que se puede caminar solamente 1. ¿Sí? Jesús no le dijo nada a sus discípulos cuando no se lavaron las manos. Se quebrantaron el Talmud, Jesús y sus discípulos, las veces que quisieron. Y en la mente de la gente, ¿qué era esto? ¡Ay! Están quebrantando lo que dijo fulano de tal, y lo que dijo sutano de tal, y lo que dijo mengano, y lo que dijo aquello, y lo que dijo lo otro. Pero yo quiero decirles una cosa importante. ¿Existe alguna evidencia bíblica donde a Jesús le hayan acusado de quebrantar la ley de Dios? A ver, quiero darles un reto a todos ustedes y a todos los que nos van a ver, a todos los teólogos de las redes. ¿Pueden mostrar alguna evidencia bíblica que Jesús haya quebrantado
una ley que en el Shabbat está prohibido hacer? Porque la mayoría de gente que yo escucho, evangélicos, hay excepciones a la regla, no generalizo. Dicen, Jesús se quebrantó la ley, porque aquí dice, mira, que Jesús no guardaba el sábado porque quebrantaba el sábado. Y lo que no explican, o lo que no saben, no lo sé, debo pensar que no quieren explicar o que están equivocados, es que Jesús aquí no había quebrantado el sábado de la Biblia, había quebrantado el sábado del Talmud. El sábado del Talmud no se puede quebrantar en la mentalidad de los judíos. Es más, si quebrantas el sábado del Talmud, ¿qué eres? ¿Qué eres si quebrantas el sábado del Talmud? Falso profeta. Para no ser falso profeta, tú tienes que no tienes que quebrantar ni lo que diga el Talmud, ni lo que diga la Biblia. ¿Me dejó entender? Creo que es muy difícil entender todo lo que estoy diciendo. Ahora, escuchen bien lo que dice. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. A ver, ¿Jesús había dividido al pueblo ya? Sí, el pueblo estaba dividido. ¿Por qué? Miren cómo Jesús había dividido el pueblo. Jesús sanó así, quebrantando el Talmud, pero sanó. ¿Y a quién le importa? Quebrantar el Talmud no es pecado. Jesús sanó, pero sin quebrantar la ley pura de Dios. Ahora vienen uno y dice, este de aquí no puede ser de Dios, porque quebranta nuestra tradición, nuestras creencias, lo que escribieron nuestros ancianos, nuestros ancestros. Violar eso es pecado, no se puede. Y otro decía, no, un momentito, vamos a ser un poquito más amplios de la cabeza. ¿Cómo puede este hombre hacer todo lo que hace si Dios no estuviera con él? Noten lo que dice el texto. Cuando le decían pecador, él decía, otro grupo decía, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Un momentito, no pensemos hacerlo. ¿Cómo es que este hombre hace señales? ¿Cómo es que Dios lo usa si realmente es pecador? Para mí, que este hombre hace señales porque no es pecador y porque Dios está con él. Y otros que decían, no, pecador, de hecho, pecador. Pero había otro grupo que decía no. O sea, Jesús partió en dos al pueblo. Yo les digo una cosa. Cuando alguien quiere quebrantar una tradición dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la cultura, dentro de la ciudad, ¿va a ocurrir un cisma, sí o no? Sí, va a haber gente que va a creer y gente que no, es algo normal. Gente que va a estar de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo. Es algo normal. Me llamaba un pastor de Chachapoyas y me decía, pastor, yo creo que el cuarto mandamiento debemos guardarlo porque yo sé que es de Dios. Pero pastor, yo tengo 600 miembros en mi iglesia. Y si yo predico de esto, voy a dividir la iglesia, voy a provocar un cisma. Claro, es obvio. ¿Por qué? Porque es obvio que cuando se quiere romper con la tradición, que el domingo se guarda por tradición, no por Biblia. El domingo se observa porque lo dijo Roma y porque así nos acostumbró hace 1700 años, porque lo dijeron hombres como Justino Mártir, como San Ignacio de Antioquía, hombres como San Justino, San Aniceto, que venían de la filosofía griega y que querían resaltar al domingo pagano en reemplazo del Shabbat, que es el verdadero día de descanso. Pero en la mentalidad de muchísima gente hoy en día está metido esa creencia. Y el sábado, ¿quién le importa? Hay que estropearlo. El domingo es el día de descanso. El domingo es el día que hay que guardar el domingo. Pero el domingo, ¿dónde está en la Biblia? Por alguna parte no se encuentra por ningún lado. No es mandamiento de Dios, ni siquiera es mandamiento apostólico, ni siquiera está por ningún lado. Pero la gente tiene miedo de romper con las
tradiciones. La gente tiene miedo a romper con la costumbre. Y Jesús nos enseñó que me importa lo que digan o lo que hagan, yo quiero romper con una cosa. Voy a apartar lo que es de Dios y lo que es de interpretación humana. Lo de interpretación humana es bueno. El Talmud era bueno porque daba buenos consejos, pero no todo lo que el Talmud decía era infalible. ¿Se puede cuestionar al Talmud? ¿Se podía cuestionar al Talmud? Sí. ¿Tenía margen de error? Sí. ¿Tenía margen de error la palabra de Dios? No. ¿Se podía cuestionar la palabra de Dios? No, no se podía. Jesús hace esa separación clarísima, rompiendo con la tradición. Ojo, que no estaba de un año, eran años que venían siendo, siglos que venían siendo practicados desde los tiempos del regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén. Se entabló el rabinato y desde ahí se vino toda la construcción del segundo templo, el margen del segundo templo, los tiempos de Cristo, y hasta el día de hoy los judíos siguen respetando el Talmud como palabra de Dios. ¿Estamos claros en esto? Clarísimo. Y van a llevar dos cosas, punto. Así han entendido, así está, y se acabó. Pero hay otra cosa que yo quiero señalar como error. El problema era aún más grande, que los judíos ponían al Talmud por encima de la palabra de Dios. A ver, ¿qué les dije? Los judíos ponían al Talmud por encima de la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabes eso, pastor? Lo dice el libro de Mateo 15. Cuando ustedes leen Mateo 15, Jesús le dijo a los judíos así: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestras tradiciones. O sea, ¿cuál era más importante? Para ellos las cosas más importantes era lo que decían los rabinos. ¿Andaban con la Biblia? Sí, pero también con el Talmud. Es que no pueden separarse, tienen que estar juntas. Una es palabra de Dios, la otra palabra de nuestros sabios, y las dos tienen que tener la misma altura. Es más, si es posible, dejemos la Biblia de un lado y ahora puro Talmud. Eso sucedió en la época. Jesús rompió con eso, porque el Talmud de alguna manera no tenía una línea de pensamiento como la Biblia. No tenía la misma línea de pensamiento. Apartaba mucho. Les hago una pregunta: ¿por qué no reconocieron los judíos al Mesías? ¿Por qué no reconocieron los de la alta sociedad? Porque las tradiciones habían cegado a la misma palabra del Señor. Esto es muy peligroso. Cuando se cambia la Biblia por otros cuentos, es peligroso. Dentro de muchas iglesias evangélicas, yo he visto que lo que diga la Biblia no tiene mucho peso. Pero cuando se levanta alguien y dice ay, ahí sí habló Dios directamente. Lo que diga ese arracatatata, eso es infalible, no se puede, ¿qué cosa? Quebrantar. No. Y aunque no generalizo, pero he visto en muchas ocasiones suceder eso. Eso es palabra de Dios. Nosotros no podemos pensar de ninguna manera eso. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, él decía, en segunda de Pedro decía él, en el capítulo 1, hablando de la palabra de Dios, hablando de los escritos, inclusive del Antiguo Testamento, porque aquí Pedro está citando todo el Antiguo Testamento. Pedro decía, en el capítulo 1 de segunda de Pedro, el verso 19, decía: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? En el siglo I dice Pedro, tenemos. No dice vamos a tener, él dice tenemos. Ya lo tenía. ¿Cuál era la palabra profética? El Antiguo Testamento. Y él dice, tenemos el Antiguo Testamento. Es la palabra de Dios. La palabra profética, oiga bien, más segura, la cual
haces bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe lo que decía? En este mundo de oscuridad, tenemos una antorcha. ¿Y cuál es esa antorcha? La palabra de Dios. Se refiere a los escritos, no a la ley oral, no a escritos extrabíblicos. Se refiere específicamente a lo que Pedro consideraba hasta allí palabra de Dios, a la que Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Se refería a la palabra de Dios cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera en mi camino, una luz. Yo he vivido parte de mi niñez, mi adolescencia, en pueblos donde no había electricidad, y a veces nos tocaba madrugar, y qué lindo es caminar a la luz de la luna llena. La luna llena en medio de una oscuridad te alumbra y te da luz bastante. Y cuando no había luna llena, nos tocaba madrugar. Agarrábamos un coronto. ¿Cómo se llama coronto? De maíz, la tusa que le llaman en otros lugares. Se ponía en la punta de un palo, se echaba combustible, se amarraban ciertos trapos viejos que ya no se usaba, y se prendía, y todos iban ahí con nuestro mechón. 4, 3 de la mañana caminábamos, y esa luz nos guiaba a todos en esa densa oscuridad de la selva. Pero ¿saben qué? De pronto rayaba el día y el sol empezaba a salir. ¿Y qué hacíamos con ese mechero? ¿Andábamos todos a la luz del mechero? No, mi tío agarraba y botaba ese mechero. ¿Por qué no necesito más mecheros? Porque ya está la luz. Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. Escuchen bien, el cual ustedes hacen bien en estar atentos, leyendo, analizando, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Saben? Les voy a decir una cosa: el día que Cristo vuelva por segunda vez, el día que Cristo regrese por segunda vez, no necesitaremos de la Biblia, porque esta es una luz que nos alumbra ahora en este mundo de oscuridad hasta que venga el Señor, el día esclarezca. ¿Quién necesita tener prendida una linterna cuando salió el sol? ¿O tú andas con tu linterna prendida en pleno verano? No, una locura. La linterna te sirve mientras el día mientras no existe noche, o no existe el día, está oscuro todo. El día que Cristo venga, ¿tú crees que vas a andar con tu Biblia al lado del Señor, con tu Biblia para conocerle al Señor con tu Biblia? No, ya no, la Biblia ya no va a necesitar de la Biblia uno. Ya no necesitamos de la luz, ¿sí?, menor, que es la palabra de Dios. No necesitaremos de la luz menor, porque estará presente la luz. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a necesitar de una luz menor cuando la luz mayor? Porque aquí la luz está representada como una antorcha en este verso, pero Jesús está representado como el día. Por eso dice: hasta que el día esclarezca en vuestros corazones. ¿Me explico? Ahora les voy a decir, es interesante, pero este verso dice: ¿por qué debemos tener confianza en lo que dice la Biblia? Más que en cualquier sueño de alguien que se levante aquí y me empieza a decir que ha soñado cosas extrabíblicas. Noten lo que dice el verso 20. Entendiendo primero esto, que tengo que entender: que ninguna profecía de la Escritura, digan conmigo, de la Escritura. Ninguna profecía, ¿de dónde? De la Biblia. Ojo, no te está mandando a otro lado. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, no se la inventaron. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Hermano, la Biblia vino a través de la inspiración de Dios. Los profetas no sacaron de su cabeza, los profetas no sacaron de su mente, los profetas no inventaron. Entonces, la única regla de fe y conducta, ¿cuál es? El Talmud, la Biblia. ¿Hay otro libro? No. No pongamos ni los sueños
de la iglesia, de los líderes. Otro libro. Ustedes habrán abierto la primera hoja del libro del Mormón. ¿Sabe lo que dice la primera hoja del libro del Mormón? Dice así: hemos considerado que el libro del Mormón es el libro más exacto entre los libros de la tierra que te pueden conducir a Dios. Me importa un cuerno lo que diga el libro del Mormón. Y les voy a decir, yo he leído el libro del Mormón porque no puedo hacer la crítica a un libro mientras no lo haya leído. El libro del Mormón tiene cosas exactas como dice la Biblia, pero por ahí entremetidito tiene sus cosas muy, muy oscuras de lo que dice la Biblia. Examinarlo todo y retener. Les voy a decir una cosa que me pueden tildar de herejes. No me importa, pero les voy a decir algo. No digan que el libro del Mormón es falso. Digan lo siguiente: no todo lo que dice el libro del Mormón es verdadero. Sí hay grandes verdades en lo que dice el libro del Mormón, porque hay citas directas de la Biblia. Por eso Jesucristo, a través del apóstol Pablo, dijo: no menosprecien las profecías. Les voy a hacer una pregunta. Cuando dijo examinarlo todo y retener lo bueno, ¿se estaba refiriendo a la Biblia? ¿Se estaba refiriendo a los profetas de la Biblia, que debes examinarlo todo y retener solo lo bueno de la Biblia? Cuando Pablo dijo no menosprecien las profecías, examínenlo todo y retengan lo bueno, se estaba refiriendo a otros profetas o disque profetas o a otros escritos que no son la palabra de Dios, que lo debes leer. Léelo, mi hermano, léete todos los libros y extrabíblicos que haya, pero siempre Pablo dice retén lo bueno, y lo que no se puede. Hay que hacer un autoanálisis crítico, hay que hacer un análisis cuidadoso comparándola con la Biblia. Lo que tiene de acuerdo con la Biblia, amén. Lo que no está de acuerdo con la Biblia, no, amén. A nosotros nos enseñaron a tirar todos los libros solamente porque no es la Biblia. No. Estudien todo lo que hay en sus manos, con una cosa: examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Debo menospreciar a los profetas extrabíblicos? No, examínenlo todo. Si está de acuerdo con la Biblia, alabado sea el Señor. Si no está de acuerdo con la Biblia, pues lastimosamente no. La parte que está de acuerdo con la Biblia, amén. La parte que no esté de acuerdo con la Biblia, no, amén. En otras palabras, todo lo que no sea Biblia, yo lo examino. Créanme, escuchen bien lo que les voy a decir. Todo lo que no esté de acuerdo con la Biblia, ¿yo qué cosa? Lo examino. Y no lo voto. Si hasta los libros apócrifos los leo y retengo lo bueno, pero desecho lo malo. Por lo tanto, es importante lo que hoy estamos aprendiendo bajo la voluntad del Señor. Dios, a través de este mensaje, esta tarde nos enseña una cosa. Hay dos puntos importantes. Uno, es difícil romper con la tradición. Cuando detectemos en nuestra iglesia cualquier tradición que no está en contra, que está en contra de la Biblia, ¿con cuál me quedo? Dígame. ¿Con la tradición que años tiene mi iglesia o con lo que diga la Biblia? Punto dos, si tú te quedas con lo que dice la Biblia, vas a tener muchísimos problemas, porque la iglesia está volcada a la tradición. ¡Ja! Prepárate para las piedras que vas a aguantar. Prepárate para que te digan que eres un hijo del diablo. Prepárate para que te digan que eres violador de las leyes de Dios. Prepárate para eso, porque hoy la tradición está tan metida hasta el cuello. ¿Estamos claros? Está tan metida hasta el cuello la tradición. Que Dios nos ayude a ser gente valiente, que podamos denunciar cada cosa que es contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.